órbitas, dar unas vueltas en torno a la Tierra. Es muy cool la nave, ¿eh? Tiene súper cinturones y todas esas Sí, cosas. pero ahí el pasaje es mucho más económico, ya se vuelve más accesible. Ah, porque son un montón, van en combi. $300.000. Dios. Claro, pero no. Bueno, se van ahí lo anticipamos acá. Ahora Sí, empezaba a verse en otros lados, pero ya se lo habíamos anticipado. Blue claro. Origin y esto. Y además dijimos, y vamos a volver a decirlo ahora, que uno dice $300.000, bueno, es una fortuna. Sí, Pero esto es lo que vivieron nuestros padres en el comienzo de la aviación. claro. En el comienzo de la aviación, que además significaba, claro, entre tomarse un barco y tardar 2 meses en llegar a Europa, tomar un avión que hacía de Buenos Aires escala en Montevideo, escala en Río de Janeiro, iba haciendo escala, después cruzaba el Atlántico, bueno, por ahí tardaba 2 días, pero 2 días contra 1 mes y pico arriba del barco. No, ni hablar, era súper revolucionario. Era como los $300.000. Claro, tal cual. Sin tal cual. embargo, nosotros fuimos creciendo y nos encontramos con que la aviación terminó siendo un ómnibus que vuela y que estaba hasta antes de la pandemia al alcance prácticamente de cualquiera que quisiera hacer un recorrido, por ejemplo, de una provincia a otra, de la Argentina a otro país, bueno, en cuestión de horas. Esto es lo mismo que se está instalando ahora. Por eso ya son varios los estudiosos, sobre todo los antropólogos, los psicólogos sociales que están haciendo todo este estudio, que ya no hablan como al comienzo de la pandemia, que tímidamente se decía nueva normalidad. Ahora estamos claros que estamos en una nueva era de la humanidad. ¡Wow! Nueva era de la humanidad. María José, esta nueva era de la humanidad no va a transcurrir en la Tierra, va a transcurrir en el espacio. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Por eso las noticias empiezan, más aún, ahora 20 de julio, con motivo del nuevo aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Jeff Bezos y su hermano van a salir a hacer un vuelo suborbital, Claro. suborbital, es decir, llegar al espacio exterior, unos 300 kilómetros de altitud, navegar allí, ver la Tierra allá abajo, y después volver a aterrizar amortiguadamente en una empresa totalmente privada. Aquí no va a intervenir la NASA, ningún gobierno, ninguna fuerza armada. Son los privados que están conquistando el espacio. Y junto con eso todo lo que viene. Lo que pasa es que si lo decimos de esta manera, puede parecer hasta muy asombroso. En realidad, la humanidad, desde fines del siglo XIX, comienzo de la Revolución Industrial, empezó a tener cambios, verdaderas revoluciones. Esta es una nueva era realmente revolucionaria. Por ejemplo, lo hemos dicho acá en un programa ya hace tiempo, volvemos a repetirlo hoy y a subrayarlo, es el mundo del ciberespacio. El que todavía dice, no, yo quiero ir a hacer los trámites cara a cara, yo quiero hablar con la persona cara a cara, bueno, eso le va a costar mucho más que aprender a usar la computadora, el celular, saber cómo bajar la aplicación tal y cual, porque ese es el mundo, no que viene, que ya tenemos acá. Frente a esto, como te decía recién, hay gente con la que hablamos y que dice, pero mire que nos viene a tocar a nosotros todos estos cambios, cuando antes todo estaba tranquilo, todo... No, eso es lo que han creído muchos por no estudiar en detalle la historia de todos estos cambios. Por ejemplo, yo suelo preguntar, lo podemos hacer a la audiencia, esto de que uno duerme toda la noche, se levanta temprano a determinado horario todo el año para ir al trabajo, a su actividad. ¿Esto desde cuándo es así? Y en general más de uno nos va a decir, bueno, debe haber sido siempre así. Mentira, no fue nunca así.
comenzó en la época de la Revolución Industrial, porque hasta antes de eso las actividades eran las de los campesinos o la de los artesanos. Y no había que cumplir las 8 horas de trabajo y demás. Claro, a partir de la Revolución Industrial, que al principio era bastante más que 8 horas. Obvio, eran 12, 14 y algunos dormían adentro del taller. Bueno, hoy también hay lugares donde pasa eso, ¿no? Lamentable. Pero no es lo habitual. Exacto. En cambio, en aquella época, estamos hablando fines del siglo XIX, 1800 y tanto, quiere decir que no estamos hablando de hace 1000 años, el campesino iba cambiando casi diariamente su horario de levantarse y de acostarse, porque lo hacía de acuerdo a la salida del sol y a la puesta del sol. El artesano que no estaba obligado a horarios, se levantaba a la hora que quería, hacía su artesanía, se volvía a dormir. Llegó la Revolución Industrial, no, a la fábrica hay que entrar a tal hora, irse a tal otra hora, y ahí se produjo este cambio que nosotros lo vivimos como si fuera algo que ocurrió en toda la humanidad. Bueno, ahora está pasando lo propio. Nuevamente estamos teniendo, ha habido otras revoluciones, cibernética, eso ya lo sabemos, pero ahora estamos viviendo otra revolución que implica sobre todo, y esto es lo que yo diría que habrá que estudiar muy bien, porque toda revolución tiene su parte positiva y su parte negativa. Por ejemplo, esto nos invita, en vez de estar cada vez más unidos entre humanos, los afectos, la conversación, incluso las relaciones profesionales, la relación del médico con el paciente, cada vez va a ser más a través del celular o de la computadora. Los médicos actuales están haciendo toda una reflexión sobre la medicina que viene, donde muy probablemente la computadora cruzando datos con bases de datos de otras computadoras de hospitales, de sanatorios, de centros de investigación, no requiera la presencia física del médico. ¿Quién se hubiera imaginado esto hace 10 años? Interplanetario va a ser. Ahora, lo interesante a esta pregunta que yo acabo de hacer, ¿quién se hubiera imaginado esto? Lo interesante es que ha habido, esto es lo que siempre me interesa señalar, ha habido gente que usando los datos que tenía, buenos datos de cómo estaba cambiando la ciencia, la tecnología, las necesidades de la humanidad, etcétera. Fíjense, allá por 1990 y tantos hubo un autor, Tom Peters, escribía sobre todo libros de liderazgo y daba incluso conferencias, cursos en Estados Unidos, en Europa, donde él decía que preparaba gente para el mundo que venía, el mundo del siglo XXI. Yo estoy hablando de 1900 y tanto. Y traduje acá un pequeño 5 líneas que demuestran claramente cómo hubo varios, entre ellos Tom Peters, que en sus libros, en sus conferencias, dijo claramente lo que venía, tenía claro lo que venía. Es decir, esto no ocurre por casualidad, sino que es todo parte de un proyecto. Tom Peters escribe en 1996. El problema no es cómo tener nuevas ideas en la mente, sino cómo deshacerse de las viejas ideas. En los próximos 20 años, si esto fue escrito en 1996, bueno, 20 años, estaríamos en 2016, estamos cerca. En los próximos 20 años vamos a tener que crear un mundo totalmente nuevo. Todos nosotros vamos a tener que transformar el trabajo que hacemos. El 90% de los trabajos empresarios como los conocemos hoy, 1996, o van a desaparecer o van a reinventarse totalmente en los próximos años. ¿Qué me decís? Pero seguramente, ya es como que tuvimos un empujón muy fuerte el año pasado, ¿no? Con esto de la pandemia, fue un empujón para todos, porque por más cerca de las redes y la virtualidad estemos, no importa. Por eso hubo una obligación casi. Pues claro, por eso hay algunos con ideas conspiracionistas, de las cuales yo no estoy en este caso muy alejado, que hacen el comentario siguiente, dice, che, qué bien que vino esto de la pandemia, porque, y usan precisamente la expresión que vos señalaste, María José, que dio el empujón que faltaba
para que algo que tal vez hubiera llevado 10, 15 o 20 años instalarse, con la pandemia mundial se ha instalado en meses. Claro, se aceleró. Porque todo esto ya se conocía, comunicarse por Skype, dar conferencias o clases o cursos o reuniones de directorio por Zoom, todos esos aparatos ya se conocían. Sí, pero en nuestra cabeza funciona como que era algo de último, digamos, de la última opción. Exacto. Había que serlo presencial, tenía que ser todo tiene que ser de esa manera, porque bueno, es como es en todas las áreas, en todos los ámbitos tenemos algunos conceptos que están fijos ahí, ¿no? Y que cuesta. Fíjate que eso es lo que dice Tom Peters en 1996, él adelanta, dice, acá no se trata de a ver cómo resuelvo las cosas, acá de lo que se trata es de deshacerse de las viejas ideas que ya no van a servir más. El concepto que uno ha tenido, a mí me sale siempre como ejemplo el concepto que uno ha tenido de que un trámite bancario es un trámite donde uno va al banco, saca un número, espera, va a la ventanilla, habla con una persona en carne y hueso. Bueno, eso quedó en la historia, Siempre acá que cuando del mundo. Sí, cuando cuando se hablan de bancos, sí, siempre tengo una imagen que me causa mucha gracia porque también nos muestra, ¿no?, cómo fue modificándose culturalmente la idea de banco. Sí. El banco, si vemos estructuras viejas, el antiguo Banco Nación, cualquier banco que uno tenga en la cabeza de hace muchísimos años, es macizo, la puerta es maciza, toda la estructura, claro, toda la estructura tiene una forma así como muy pesada, ¿no? Con mucha seguridad, con fortaleza, claro, fortaleza, sí. Todo cerrado, mucha pared, mucha columna, mucho bronce, ¿no? Todo así, muy metales muy duros, que nos daba la sensación de seguridad, supuestamente, claro. ¿No? Y si ahora uno ve los bancos, pasemos rápido a hoy, vidrio. Lo más transparente posible. Claro, exacto, y lo más liviano. Lo más liviano, transparente, ágil, ¿no? Da toda esa sensación. Que cambios, ¿no? Que estamos mencionando, cambios que también se ven así en la vida cotidiana. Es muy bueno lo que vos estás señalando, porque apelando solo a los últimos, ponele 60 años, ahí de vuelta, el banco no siempre fue esa estructura de servicios que nosotros conocemos. En la época de nuestros padres, el banco era un lugar al que se iba muy esporádicamente. Yo recuerdo comentarios de aquella época en la escuela y demás de para ir al banco había que ponerse corbata. Claro, tal cual. Y ibas a un trámite muy puntual. Después, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la factura del gas, de la electricidad, se la pagabas, parece mentira lo que estamos diciendo, a un señor que una vez por mes, con la factura de la empresa, iba a tu casa, tocaba el timbre, salía tu mamá, tu papá, el hermano mayor, le pagaba. Bueno, eso después se dejó. Claro. Entonces alguien tenía que cobrar. Bueno, ¿qué tal si lo hacen los bancos? Después alguien tenía que registrar la firma y certificar la firma, eso lo hacía el escribano, pero ¿qué tal si lo hacen los bancos? Claro. Y repentinamente los bancos se transformaron en unas empresas de servicios, etcétera, donde había que concurrir, entonces recibía mucha gente. Ahora, sigue siendo eso, pero a donde hay que concurrir es a tu celular. Exactamente, claro, exactamente. Con toda la desconfianza que eso trae también, ¿no? Bueno, sí, con toda por eso decíamos hace un rato, sí, que hemos entrado en la nueva era de la humanidad, pero no cabe la menor duda que muchas cosas que se hacían hasta hace 2 años de una manera no se van a hacer nunca más. Pero ojo que esto no estamos diciendo es la panacea, estamos diciendo acá hay pros y contras. Por ejemplo, algo que los estudiosos ya han denunciado es preguntarse si esto genera más igualdad o más desigualdad. Sí. Y algunos estudios muestran más desigualdad. Más desigualdad, sí. Porque muchísima gente no está entrenada ni capacitada para manejarse cibernéticamente. ¿Quién de nosotros no nos ha tocado acá en la Argentina y en estos 2 años
de estar en la fila de un cajero automático y ver adelante una o dos personas que una la quiere ayudar a la otra, sí, y que vea, uy, me tragó la tarjeta. Sí, tal cual, algo tan simple, ¿no? Sí, gente que no sabe, no le han enseñado y quizás no se ha ocupado en aprender tampoco. No, tampoco, pero también es una realidad que no todo el mundo tiene acceso. Claro, entonces, eso mismo también pasó en cada una de las revoluciones científicas, tecnológicas o industriales que hemos tenido. Estamos en plena transición, Las Heras. Estamos ya más que en plena transición. Sí, ya estamos adelantados. Adentro, pero en los primeros pasos. Ahí está. Acá me preguntan, ¿por qué tanta atención, por qué todos prestan tanta atención a Marte? Dice, ¿hay fecha para la extinción de la Tierra? No, yo diría que todos prestan atención a Marte porque primero es, junto con Venus, los dos planetas más cercanos, pero Venus tiene unas condiciones que son inhabitables. En cambio, Marte tiene condiciones que lo hacen habitable. Por eso ya, por ejemplo, SpaceX no solo tiene planificado vuelos tripulados a Marte, sino que ya tiene todo un campo exploratorio para llegar a poner bases permanentes en Marte, porque ya se ha hecho el experimento para sacar oxígeno de la misma atmósfera marciana y demás. Ahora, la realidad es que así como hace 500 años fue la llegada del europeo a América con la finalidad de colonizar, de quedarse, en esta nueva era de la humanidad, por primera vez se piensa de manera técnica y científicamente posible, real, concreta, que en 5, 6 o 7 años, no más, ponele como mucho 7 años, tengamos bases permanentes en el planeta Marte. Porque las bases permanentes en nuestro satélite natural, la Luna, las vamos a tener en 2 o 3 años. Ya eso lo tiene planificado la NASA, lo tiene planificado Rusia, lo tiene planificado China, lo tiene planificado Israel, en general, salvo los chinos y los rusos, en estructuras que son privadas. Insisto mucho esto, ¿no? Sí. Pero es la conquista del espacio para la población. Y fíjense que algunos de los magnates que están manejando esto hasta plantean una realidad interesantísima, que es, señores, nosotros vamos a hacer la explotación de los minerales de ahora en más en la Luna, donde no hay atmósfera, así que no hay contaminación. Vamos a hacer la manufactura misma en la Luna, y de ahí va a venir a la Tierra todo manufacturado, de manera tal que con eso vamos a limitar rápidamente la contaminación, la polución ambiental. Ah, es cierto. Ahora, ¿qué costo tendrá hacer ese transporte? Bueno, ese es el negocio de ellos, pero digo, dejar de hacer minería en la Tierra ayudaría mucho a evitar la contaminación y la polución ambiental. Claro, seguro, bueno, es lo que se dice permanentemente, sí. Exacto, todas esas ideas están y no son sueños para decir, como decían nuestros padres, bueno, lo verán mis hijos, mis nietos, no. Ya está. Esto lo vemos nosotros, ya está, porque es en estos años, ya está pasando. Qué bueno, Antonio. Bueno, y no se trata de fecha de extinción de la Tierra, sino que se trata de expansión de la humanidad. Este es el término que hay que usar, exacto. No es extinción, es expansión de la humanidad. Eso que soñaron desde la más remota antigüedad las civilizaciones, bueno, ahora lo vamos a hacer y ya lo hemos empezado a hacer. Wow. Nos vamos a viajar y a visitar y a quedarnos en el cosmos. Qué lindo, Antonio. Muchas gracias. Al contrario. ¿Cómo pasó el Día del Escritor, el domingo? Muy bien, fue un día muy sereno, muy provechoso. Bueno, justamente, con el Skype y el Zoom, conversando, reuniéndonos y planificándonos con otros colegas, escritores, editores. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a mis editores, al Grupo Argentinidad, que siguen publicando mis libros, a la Sociedad Argentina de Escritores, que gremialmente trabaja de una manera muy intensa para que en todo el país, fíjate que la Sociedad Argentina de Escritores es la sede capital y 87 filiales en todo el país, de Tierra del Fuego. Hola, ¿se cortó? De Tierra del Fuego en todo el país. Sí, bueno, fue el domingo, ahí está, ahí lo tenemos de vuelta. Exactamente. Así que también a los
colegas y amigos de la Sociedad Argentina de Escritores que trabajan para defender el gremio de los escritores, de los autores. Qué bueno, Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buena jornada, disfruten este día invernal, pero de cielo despejado y soleado maravilloso. Seguimos la semana que viene, si te parece bien. Claro que sí, claro que sí. Luminoso abrazo para todos. Gracias. Antonio Las Heras, escritor, profesor, doctor, que siempre nos acompaña cada martes con estos temas que son sumamente interesantes. Nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? A la pausa, a la música. La música. Nos vamos a la música, enseguida volvemos. Hubo un accidente en la Panamericana Ruta 25 hace minutos nada más.